Muy bien, vamos a tomar un tiempo para estudiar la preciosa palabra de nuestro Dios y me gustaría llamar su atención por unos minutos que podamos meditar en ella, en la palabra de nuestro bendito Salvador y poder sacar una lección muy importante para nuestras vidas en esta noche. Lo que vamos a estudiar esta noche es una verdad absoluta, queridos hermanos y amigos. Verdad absoluta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay en ella ninguna falsedad, ninguna mentira, nada absolutamente. Es una verdad absoluta la que estaremos estudiando esta noche. En esta fecha, en estos días, varias personas están con su mente y sus ojos puestos en un acontecimiento que se recuerda por todo el mundo, ¿no es verdad? En todo el mundo recuerdan este acontecimiento e incluso celebran este acontecimiento de diferentes formas, de diferentes maneras. Recuerdan que Jesucristo murió en una cruz y ese suceso, lo que es una realidad y lo que ese suceso hace es que trae diferentes emociones a la vida de la persona, ¿sí? La muerte de Cristo siempre va a traer diferentes emociones, diferentes sentimientos, diferentes cosas en la vida de una persona. Algunos sienten una tristeza muy grande por ver esto, por ver esa pasión, esa última semana, la pasión de Jesús. Algunos sienten una tristeza muy grande. Otros pueden sentir una admiración por la proeza que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En fin, la lista puede ir creciendo y podemos aumentar muchas cosas o muchas emociones que el pensar en la muerte de Cristo trae a la vida de todos aquellos que somos expuestos a esto. Años atrás recordarán la película de Mel Gibson, ¿no? La Pasión de Cristo. ¿Recuerdan esa película? Fue una película donde se reflejó mucho y muy real de lo que pasó en la cruz. Y algo que sucedía con las personas que iban a la sala de cine a ver esa película era algo muy diferente a lo que acontecía en cualquier otra película. Las personas iban al cine o van al cine y pues tienen ahí sus palomitas, tienen sus refrescos y pues muchas veces termina la función y quedan ahí palomitas, quedan refrescos y queda de todo. Pero dicen las personas y sacaban unas estadísticas que cuando iban a ver la pasión de Cristo, las personas dejaban literalmente limpia la sala y salían muy compungidas de su corazón por lo que habían visto. Así que el ver la muerte de Cristo, el leer acerca de la muerte de Cristo o ver representaciones de esto que se hacen en muchas partes del mundo, trae a las personas diferentes emociones. Lo importante es saber qué puedo yo responder ante tal acontecimiento. ¿Qué es lo que te trae a ti la muerte de Cristo? ¿Qué es lo que provoca en ti el recordar que hubo alguien que murió de una forma terrible en una cruz? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué emoción surge en tu corazón? En estos días, es cierto, puede ser, en estos días vamos a estudiar con detenimiento una frase que está en el Evangelio de Juan, y esa frase es corta, pero tiene un significado muy grande, y es el título realmente de nuestra campaña. ¿Qué dice ahí en la pantalla, hermanos? He aquí el Cordero de Dios. Estos 2 días vamos a estar estudiando esta frase. Hoy estudiaremos, he aquí el Cordero de Dios. El día de mañana, el complemento de la frase. Tú sabes cuál es el complemento, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Así que hoy solamente estudiaremos la primera parte de esta frase. He aquí el Cordero
de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Y me gustaría que fueran al Evangelio de Juan, capítulo 1, donde surge esta frase y vamos a ver todo el contenido que esto tiene. Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, por favor. Desde el versículo 29 vamos a ubicarnos allí en el versículo 29, Juan capítulo 1, verso 29. Y vamos a dar lectura del verso 29 al verso 34, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué cosa, hermanos? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Lean conmigo el último versículo que dice, y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y yo le vi, dice Juan el Bautista, no Juan el escritor del Evangelio. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. He aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Como te había dicho, las personas tienen diferentes reacciones ante Jesús. Tienen diferentes reacciones ante la cruz de Cristo. Pero yo creo que Juan el Bautista tuvo la mejor. Lo mejor que podía haber pasado. Lo mejor que un hombre podía haber expresado de su boca, lo tuvo Juan el Bautista. Recordemos que Dios había guardado silencio durante 400 años. Esto es muy importante. Voy a dar un poquito de la historia, ¿verdad? Del pueblo de Israel, sobre todo allí en el Antiguo Testamento. Dios se comunicó con ellos a través de profetas. Y muchos profetas surgieron durante varios años. Pero después hubo un tiempo en el cual Dios guardó silencio. Vemos el último libro de la Biblia, Malaquías, está hablándole al pueblo que ha regresado de la cautividad, que está comenzando una vez más y termina esa revelación de Dios en Malaquías y hay 400 años en donde Dios guarda total silencio. No se revela a su pueblo de ninguna manera. El pueblo está viviendo cotidianamente, algunos estudiando la palabra de Dios, viendo lo que la Biblia está enseñando, las profecías que estaban por cumplirse y estaban en esa expectativa. Y entonces, después de estos 400 años que Dios no se había revelado al hombre, es cuando surge, ¿quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y las personas comienzan a especular preguntándose una cosa. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este hombre? Un hombre poderoso, un hombre que predicaba, un profeta. Y la gente comenzó a especular en su mente y a decir, ¿quién era este hombre? Esto llevó a que enviaran desde Jerusalén a un grupo de sacerdotes y levitas para que hablaran con Juan y le preguntasen esa incertidumbre que había en la mente de las personas. Miren, por favor, vayan, ahí va a estar proyectada la siguiente cita en Juan 1:19. Vean lo que está pasando. Llega estas personas y se acercan a Juan y dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen qué cosa, hermanos.
¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? En realidad, en esa conversación, le hacen 5 preguntas a Juan el Bautista. La primera pregunta es bastante general. La primera pregunta es, ¿tú quién eres? Directamente, ¿tú quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás alborotando a tanta gente? ¿Por qué tanta gente te está escuchando? ¿Por qué tanta gente te está siguiendo? ¿Tú quién eres? Dice el versículo 20, ahorita se los van a proyectar, la respuesta. Confesó y no negó, sino confesó. ¿Y cuál fue su confesión? Yo no soy el Cristo. Queridos hermanos y amigos, debemos comprender muy bien esta frase. Imagínate, las personas ya estaban deseosas de que Dios se revelara a ellos. El pueblo hebreo estaba deseoso de que Dios se revelara a ellos, de que Dios le hablara una vez más a su pueblo, y tenían la expectativa de ese profeta que Dios iba a enviar. Y por eso, al mirar lo que Juan el Bautista estaba haciendo con las multitudes, le preguntan y les dice, ¿tú quién eres? Y lo primero que aclara Juan el Bautista es decirles, yo no soy el Cristo. La respuesta de parte de Juan fue contundente, yo no soy el Cristo. Con esto les hace decir, Juan el Bautista con esto les hace decir a estas personas, a estos sacerdotes y levitas, yo no soy el ungido de Dios. Yo no soy el Mesías. Yo no soy aquel que prometió que ha de enviar. El que estaban esperando. El cual venía a restaurar a Israel y también a recuperar esa gloria que tuvieron con Salomón. Y era en la mente del pueblo de Israel, eso estaba. Ya vendrá el Mesías, ya vendrá el ungido, ya vendrá el que restaure a Israel una vez más, el que vuelva a traer la gloria que tuvo Salomón cuando reinó en ese pueblo. No hubo otro reinado como el de Salomón, en gloria, en riquezas, en todo. Todos los pueblos les traían tributos a Salomón. De naciones lejanas venían a consultarle. Entonces los judíos en su mente decían, ya queremos un gobernante, un profeta, el Mesías, el enviado, que venga a restaurar nuestra nación. En ese tiempo, recuerdan que estaba bajo el dominio romano. Decían, ya que venga, ya que restaure su gloria de Israel una vez más. Pero Juan el Bautista les deja muy en claro, no soy el ungido, no soy el Cristo, yo no soy él. Y luego le hacen otra pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ahí está en el versículo 21. ¿Qué dice, hermanos? Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Hasta ahí. ¿Eres tú qué? Elías, ¿eres tú Elías? La respuesta fue la misma, un rotundo no. Un rotundo no. No soy Elías. Queridos hermanos y amigos, Elías fue un profeta del Antiguo Testamento, muerto hace ya cientos años para el tiempo de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista compartía algunas similitudes con Elías. Por eso es que lo confundieron con él. Miren, por ejemplo, lean por favor Mateo 3:4, ahorita se lo van a proyectar. Mateo capítulo 3, versículo 4. Ayúdenme leyéndolo ustedes bien fuerte. ¿Qué dice? Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto en su cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas, pequeños grillos, hermanos. No crean que langostas es que están en los mares, no. Pequeños grillos era lo que comían, esas eran las langostas, y miel silvestre. Yo creo que esa miel silvestre eran los dátiles que estaban en abundancia en el desierto de donde estaba Juan, ¿verdad? Entonces estaba ahí Juan y esta era su vestimenta. Pero ahora
Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 8, nos dice lo siguiente. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Así que la vestimenta de Elías era similar a la de Juan el Bautista o viceversa. La vestimenta de Juan el Bautista era similar a la de Elías. Ahora bien, quiero que me escuches muy bien esto. Ambos eran profetas de Dios. Ambos, tanto Elías como Juan el Bautista, eran profetas de Dios. Ahora, ¿qué era un profeta? Un profeta era un hombre que en esos tiempos bíblicos era un hombre que recibía un mensaje directo de Dios y lo comunicaba al pueblo. Ese era un profeta. Alguien que recibía un mensaje directamente de Dios y lo compartía con el pueblo. ¿Sí? Hoy día ya no hay profetas como los que hubo, como Juan el Bautista, como Elías. ¿Por qué? Porque hoy Dios se revela a nosotros a través de la Escritura. Él ya no nos habla audiblemente, que lo podamos escuchar aquí en nuestro oído, o por visiones o por sueños. Él nos habla a través de su palabra. Pero en este tiempo, en el tiempo de Elías, en el tiempo de Juan el Bautista, aún no estaba la Biblia escrita, estaba en ese proceso de escritura la Biblia. Entonces Dios ocupaba a hombres que Él mismo había escogido para esta función, para esta labor, y entonces ambos eran profetas de Dios y ambos predicaban abiertamente contra el pecado, sobre todo en las vidas de los que se suponía que dirigían al pueblo de Dios. A ellos les hablaban duramente. Elías era duro con los fariseos. Les decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les decía también a la multitud, haced frutos dignos de arrepentimiento. Así que ellos hablaban directamente del pecado. Ambos llamaban a la gente al arrepentimiento, ambos. Era su labor, era su ministerio. Viene la tercera pregunta. ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el profeta? Al hacer esta pregunta, tenían en mente la profecía de Moisés. Moisés había dado una profecía. Miren, busquen Deuteronomio 18:15, o ahorita ahí está proyectado para que no se me distraigan. Deuteronomio 18:15, léalo por favor, ¿qué dice? Profeta en medio de ti, de tus hermanos, yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el profeta el cual habló Moisés que iba a enviar Dios a este pueblo? Queridos hermanos y amigos, estos líderes no habían entendido el sentido de la profecía, ya que esta profecía apuntaba al Mesías. El profeta era el Mesías. Y ya Juan les había dicho, yo no soy ese Mesías. Yo no soy el ungido, yo no soy Elías, yo no soy el profeta de la profecía en el Antiguo Testamento. Yo no soy nada de esto. La respuesta sigue siendo un no contundente. La cuarta pregunta, pues ¿quién eres? Regresaron a la primera, ¿no? ¿Quién eres? Versículo 22, por favor, léanlo, ahí lo van a proyectar, ahí está, ¿qué dice? Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Su respuesta, hermanos, alude a la profecía de Isaías en el Antiguo Testamento, 750 años antes de que esto aconteciera. Juan el Bautista se remite a esta profecía. Dice Isaías 43, voz del que clama en el desierto,
Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz del que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Y Juan el Bautista responde a estas personas en el versículo 23 diciendo, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La voz del que clama en el desierto. La profecía de Isaías apuntaba al regreso de Israel de Babilonia a su tierra. Pero esta profecía se aplica también a este hombre llamado Juan el Bautista, que era esa voz que clamaba en el desierto, que preparaba el camino del corazón de las personas para esperar a una persona sumamente especial, sumamente especial. El papel de Juan el Bautista como voz era preparar al pueblo de Dios para la salvación que vendría a través de Jesucristo. Ese era el papel de Juan el Bautista, preparar al pueblo, preparar los corazones del pueblo, que escucharan atentamente y sus corazones fueran quebrantados para la salvación que vendría a través del Señor Jesucristo. Juan llamaba a la gente a arrepentirse. Juan llamaba a la gente a apartarse de su pecado y creer en Jesús como Salvador, creer en aquel hombre que vendría para perdonar sus pecados. Era esa voz que estaba preparando los corazones de las personas. Quinta pregunta, versículo 25 dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. La respuesta de Juan ya les había respondido, pero ellos no le escucharon. Su función era preparar al pueblo de Israel para la salvación que venía de Jesucristo. Les vuelve a repetir lo mismo. Su función era una voz para preparar el corazón de las personas. Su bautismo, el bautismo que Juan ejercía, el bautismo que Juan ejercitaba o que practicaba, era una señal visible de arrepentimiento. Bautizaba en el arrepentimiento. Juan predicaba y la gente se convertía de sus pecados y esperaban con fe al Mesías prometido. Él desempeñó muy bien su labor, preparó el corazón de las personas, les predicó acerca del pecado, incluso se le acercaban y le decían, ¿qué es lo que debo hacer? Los mismos soldados le decían, ¿qué debo hacer de ahora en adelante? Y Juan les decía, ya no extorsiones más a la gente, estate contento con tu salario. Y así les decía a todos, hagan frutos dignos de arrepentimiento, que sus vidas se vean que hay un cambio. Y esperen con fe. ¿Esperen con fe a quién? Al Mesías prometido. Era esa voz que estaba clamando en el desierto, que preparaba el corazón de las personas. Y quiero decirte algo y ponme mucha atención en esto. Hoy día Dios también, a través de diferentes acontecimientos en tu vida, va preparando tu corazón con la finalidad que voltees a ver a su Hijo Jesús y creas en Él. El estar aquí, el estar cerca del mensaje de la palabra, escuchar algo así, no es una casualidad. Es que Dios está preparando tu corazón. Es que Dios ha puesto cosas en tu vida para que tú puedas verdaderamente voltear a ver a Jesús y puedas creer en Él. Así como esa voz que clamó en el desierto de Juan el Bautista, así hoy mismo Dios ocupa los acontecimientos de la vida, de tu vida, para que puedas voltear a verlo a Él, para que puedas voltear a ver a su Hijo Jesucristo y puedas creer en Él. Así que este hombre, Juan el Bautista,
Fue un instrumento muy útil en las manos de Dios. Pero ahora veamos lo que Jesús provocó en la vida de Juan. Cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. En la lectura que hicimos, nos dice en el verso 19, donde empezamos la lectura, ese es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Y luego dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: ¿qué cosa? He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Quiero señalar algo que para mí da mucho realce a la frase de Juan. He aquí el Cordero de Dios. Ve a Jesús por segunda vez y de su boca sale esa expresión tan hermosa. He aquí el Cordero de Dios. Recordemos que fue hijo de un sacerdote llamado Zacarías y su madre se llamó Elizabeth. Así que su papá era un sacerdote llamado Zacarías. Quiero imaginarme que en numerosas ocasiones vio a su padre llegar a casa con su ropa tal vez manchada con sangre. Quiero imaginarme eso. Quiero imaginarme que de pequeño Juan, al venir su papá a casa, después de hacer su oficio en el templo, tal vez veía a su papá con sus ropas manchadas de sangre, de los sacrificios que los sacerdotes ofrecían cada día. Cada día, por la mañana y por la tarde, se ofrecía un sacrificio. Y había un día especial, en la Pascua, el de la redención, ¿verdad? El día de la expiación, donde entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero diario se ofrecía un sacrificio a Dios. Y tal vez Juan el Bautista miraba a su padre y miraba sus ropas manchadas de sangre de los sacrificios. Y tal vez su padre, cuando su hijo le preguntaba: ¿por qué están manchadas tus ropas de sangre? Yo creo que Zacarías tomaba a su hijo y le explicaba que era necesario ofrecer un cordero como ofrenda de sacrificio a Dios. Yo creo que tomaba ya a su hijo y le decía: mira, hijo, esta sangre es la sangre del sacrificio de un cordero que tenemos que ofrecerle a Dios, que tenemos que presentarle a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra Dios y su ira está contra nosotros, contra nuestro pecado. Y lo que apacigua su ira de nuestro Dios es ofrecerle un corderito, ofrecerle un animal, una oveja, un cordero, ofrecérselo. Eso apacigua la ira de nuestro Dios. Pero también le ha de haber enseñado que Dios estaba preparando un cordero, no solamente para el perdón del pueblo, sino para el perdón de toda la humanidad. Yo quiero imaginarme esto en la casa de Zacarías y de Juan el Bautista. Hijo, Dios está preparando también un cordero que va a quitar el pecado del mundo. Así que esta ofrenda que se hacía cada año, el cordero pascual, simbolizaba que hubo un sustituto que tomó nuestro lugar. Eso era lo que significaba, un sustituto que tomó nuestro lugar. En la primera Pascua en Egipto se ofreció un cordero, ¿a cambio de qué? A cambio de la vida del primogénito, ¿no es cierto?
a cambio de la vida del primogénito en la familia, se ofreció un sustituto, un cordero. Y esa sangre se puso en las puertas, en los postes, en dinteles. Y entonces el ángel pasó por encima y no hubo muerte en esa casa porque había un sustituto que había muerto por aquel primogénito. Posteriormente, al pueblo y su pecado era perdonado por un año, porque se ofrecía un cordero por el pecado del pueblo, y la ira de Dios era apaciguada durante un año. Por ese pecado, la sentencia al pecado, esa afrenta contra Dios, siempre ha sido la muerte, siempre ha sido la muerte. Dios pedía un sustituto, un animal. Ahora quiero hacer una aportación breve solamente. Dios nunca pidió sacrificios humanos. Siempre fue un cordero, una oveja, que era el sustituto de aquel que merecía pagar una pena. Ese cordero se entregaba una vez al año. La afrenta contra Dios, el pecado, siempre ha sido la muerte. Por lo cual Dios le enseñó a su pueblo que para ser perdonados tenían que presentarse con un sustituto. ¿Sí comprendemos ahora? He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Quiero que comprendamos muy bien esta frase. Juan el Bautista bautizó a Jesús allí en el río Jordán donde él bautizaba. Y es muy clara la porción que hemos leído, que Dios le dijo: al que veas descender sobre él una paloma, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el Mesías. Ese es el ungido. Ese es el prometido. Y cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, ¿qué pasó, hermanos? Una paloma descendió del cielo simbolizando al Espíritu Santo y se posó sobre él. Y no tan solo eso, también se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Juan escuchó esa voz, Juan miró esa paloma y se quedó meditando en su corazón estas cosas, de tal forma que la próxima vez que él mira a Jesús, él dice: he entendido, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he aquí el sustituto para nuestra salvación. Busquen por favor Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, o va a ser proyectado también. Hebreos capítulo 9. Dice la palabra de nuestro Dios así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía, ¿qué cosa, hermanos? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, ¿cuántas veces? Una vez al año.
una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que, hermanos, veamos esto. Es interesante hacer esta remembranza. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a esto. Ellos sabían que en el lugar santo los sacerdotes entraban y ministraban, pero una vez al año, en el día de la expiación, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios, y estaba el arca de la alianza, y esa arca contenía el pecado del pueblo. 3 grandes pecados que el pueblo cometió contra Dios, porque cada pecado es una afrenta directa contra Dios. Estaba ahí el maná, el cual llegaron a desperdiciar y a menospreciar. Simboliza que rechazaron la provisión de Dios. Estaba ahí la vara de Aarón que reverdeció. Simbolizaba que ellos rechazaron la dirección de Dios en su pueblo. Y estaban también aquellas tablas que Moisés rompió después de que vio al pueblo adorando a ese becerro, simbolizando que ellos no querían escuchar la ley de Dios. 3 graves pecados. Y sobre esa urna, sobre esa caja, descansaba una tapa, la cual se le llama el propiciatorio, y 2 querubines, santidad y justicia, que demandaban el pago por ese pecado. Así que el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer esa sangre por sus propios pecados y por los pecados de todo el pueblo. De todo el pueblo. Y entonces el propiciatorio era bañado con esa sangre. Y la ira de Dios se apaciguaba. ¿Durante cuánto tiempo? 1 año. Durante 1 año. Dice la porción que estamos leyendo, el siguiente versículo dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, ¿qué, hermanos?, hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, no importa cuántas ofrendas, no importa cuántos sacrificios, no te pueden hacer, ¿qué?, perfecto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero lean el siguiente versículo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hechos de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que, hermanos, por su propia sangre, ¿qué hizo? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo que eterna redención, eterna salvación, eterna salvación. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuál es la pregunta que sigue? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? No importa las ofrendas que tú quieras ofrecer. No importa las mandas que tú puedas pagar.
No importa la caridad que tú quieras hacer. No importa. Está por demás. No te puede hacer perfecto, o no te puede santificar, o no te puede salvar. Nada de esto. Solamente, ¿qué cosa? La sangre del Señor Jesucristo. Porque Él fue el Cordero de Dios que vino a tomar nuestro lugar. El Cordero de Dios que vino a tomar nuestro lugar, de tal modo que cuando Juan ve a Jesús, después de haberle bautizado, comprende muy bien que Él es el Cordero esperado, el que había de dar su vida por sustituto tuyo y mío. En el Antiguo Testamento, Isaac le preguntó a su padre Abraham: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Te acuerdas? Y en el Nuevo Testamento esta pregunta es contestada con: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la trascendencia, y quiero que me escuches muy bien. Esta es la trascendencia de la muerte de Cristo en la cruz. Escúchame, murió en nuestro lugar. Tú y yo merecíamos el castigo por nuestro pecado. Hemos ofendido a Dios, ¿no es verdad? Hemos ofendido a Dios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en la forma de conducirnos. Hemos pecado contra Dios. No hay nadie que se escape de esto. Todos los que estamos aquí hemos pecado contra Dios. Dice la Biblia en Eclesiastés 7:20, dice lo siguiente: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe. ¿Sabes por qué? Porque dentro de nosotros tenemos una naturaleza, la simiente pecaminosa. No pecamos y nos hacemos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. ¿No es verdad? Porque a un león nunca lo podrán domar al 100%. ¿Por qué? Porque es feroz. Porque su naturaleza tarde que temprano salta, ¿no es verdad? Porque es su naturaleza, es un depredador. Es algo innato. Así tú y yo. El pecado es algo innato, algo con lo que nacemos. Lo podemos ver desde los pequeñitos. Hay niños muy pequeñitos en verdad, cuando ya saben hablar, ya tienen un poquito de conciencia, 5 años, 6 años, y son bien mentirosos. ¿Quién los enseñó? ¿Quién los enseñó a mentir? Yo no le doy clases a mis hijos de mentiras, ¿verdad? Yo les digo: a ver, hijo, di estas. No, ¿quién los enseñó? Es la naturaleza. Porque así son. Porque cuando les pides algo, no obedecen. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. No es algo que los mandes a una escuela y te los perfeccionen ahí para que sean berrinchudos, groseros y todo lo demás. Es la naturaleza del ser humano. ¿Por qué te es más fácil hacer cosas que sabes que no están bien? ¿Por qué te es más fácil hacer eso que hacer verdaderamente cosas que te lleven a una relación correcta con Dios? Porque es la naturaleza que tenemos. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No importa, escúchenme muy bien, no importa lo refinado,
No importa lo culto, no importa lo bueno que te creas. Todos los que estamos aquí somos una persona moral. Lo has sido, lo eres y lo serás siempre. Y cuando Dios miró la situación moral de tu vida, cuando Dios miró la situación moral de tu vida y de la mía, la encontró insuficiente, injusta y llena de iniquidad. Dios tuvo que sentenciarnos a muerte porque en nosotros encontró solamente perversidad. ¿No es verdad? No importa cuán bueno, cuán culto, cuán refinado. Moralmente, ¿cómo estamos delante de Dios? Moralmente, ¿cómo estamos delante de un Dios que es 3 veces santo? ¿Cómo estamos? Su palabra es clara en relación a la paga del pecado, ¿no es verdad? Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Muerte. Y sabemos muy bien esto, no aniquilación física. No que termine ya tu vida ahorita, porque si eso fuera, no habría ser humano en esta tierra. La palabra muerte, simplemente el significado de esta palabra es separación. Y nuestro pecado, tu pecado y mi pecado, ¿qué es lo que hace? Nos separa de Dios. Nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte. Lo que te mereces, lo que yo me merezco es la muerte, la condenación eterna. Pasar la eternidad en el infierno, en el lago de fuego. Eso es lo que merecen mis actos y es lo que dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte, la separación entre Dios y el hombre. Pero bendito sea Dios que envió al Cordero, a su Hijo, para ocupar nuestro lugar. Él es la dádiva de Dios. Por eso la segunda parte de este versículo que dice, hermanos, ¿qué dice la segunda parte? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas el regalo de Dios es, ¿qué cosa, hermanos? Es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Él es el Cordero que vino a sacrificarse por todo el mundo. Porque en su muerte encontramos todos la salvación para nuestra vida. Él es el Cordero, Él es la dádiva, Él es el regalo. Dice Isaías 53, 5 y 6, dice lo siguiente, léanlo, mire, está allí. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En la cruz, mañana describiremos los dolores de la cruz. Pero Él murió en esa cruz. Él cargó nuestros pecados. Él llevó nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Y qué dice el siguiente versículo, hermanos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero vea esa frase, léala con todo su corazón. ¿Qué dice? Mas Jehová cargó en él el pecado. Caray, ¿podemos entenderlo? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual dijo, mi camino es el mejor.
Vivo mi vida como yo quiero. Hago lo que yo quiero. Y aún así, aún Dios viendo nuestro corazón, dice el versículo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. ¿Cuánta diferencia hay entre Dios y nosotros, no es cierto? Cuando alguien te hace algo, te dan ganas de desquitarte, ¿sí o no? Sí, es la naturaleza que traemos allí. Sin embargo, Dios lo que hizo fue tomar tu pecado, tomar el mío y cargarlo en su Hijo, para que Él fuera nuestro sustituto. Él fuera el Cordero de Dios. Ya no tienes que ir a la condenación. Ya hubo alguien, Jesús, quien tomó tu lugar. Ya no debes ir, ya no puedes, ya no es para ti. Ya hubo alguien que tomó tu lugar. Personas se acercaron a Jesús por curiosidad. Estos hombres vinieron a preguntarle a Juan quién era él. Y él dio testimonio de Jesús. Pero cuando Juan estuvo cerca de Jesús y comprendió quién era, de sus labios salió: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que va a provocar Jesús en tu vida hoy? ¿Qué puedes hacer para no ir a la condenación? Eso es lo que Dios quiere, que no vayas a la condenación. ¿Y qué puedes hacer tú para no ir a la condenación? ¿Qué puedes hacer para no ir a ese lugar de condenación que es real, que existe, que la Biblia da validez de esto? ¿Qué puedes hacer para no ir a ese lugar? Por favor, lee en la pantalla Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. ¿Qué dice? Léelo bien fuerte. ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es lo que tenemos que hacer. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La palabra Señor en el griego es Kyrios, que significa Dios. Él es Dios, Él es mi Dios. Si tú confiesas eso, que Jesús es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, en otras palabras, creyeres que su muerte en la cruz es lo único, lo suficiente para perdonar tus pecados. Como lo vimos en la Biblia, su sangre ofrecida, cuánto más su sangre. Si crees en eso, si crees que Dios lo levantó de los muertos para perdonarte tus pecados, dice, serás ¿qué cosa? Serás salvo, serás salvo. Si crees esto, serás salvo. Solamente por creer, sí, pero con todo tu corazón. Porque dice la Biblia, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo tengo que confesarlo con mi boca. Yo tengo que decirle, Jesús, creo en ti. Jesús, perdona mis pecados. Jesús, cambia mi vida. Jesús, transforma mi vida. Jesús, dame un nuevo corazón. Lo confiesas con tu boca. ¿A quién? ¿A quién se lo confiesas? A Dios. Y Dios en ese momento te perdona, te da una nueva vida, te hace una nueva criatura. Eso es el sustituto. Eso es lo que hace el Cordero de Dios en nuestra vida. Debes pedirle que te perdone tus pecados y que te dé la salvación. ¿Qué va a causar Cristo en tu corazón? Yo te puedo decir que hace muchos años
Cristo impactó mi vida. Y Cristo transformó mi vida. Y estoy agradecido con Él que me llamó para servirle y para predicar su palabra. Los años más felices de mi vida han sido estos. Desde el momento que fui consciente de que soy salvo. No lo cambio absolutamente por nada. ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Sabes? El tener a Cristo en el corazón no quiere decir que la vida será color de rosa. No es así. Pero qué bueno es tener a Cristo cuando estás pasando por problemas. Qué bueno es tener a un sustentador que te ayuda. Pero sobre todo, qué bueno es saber que al haber hecho esto, ahora tus pecados han sido perdonados. Te han librado de la muerte. Y el día que mueras físicamente y cierres tus ojos en este mundo, los abrirás con el Señor y verás su rostro y serás consolado en los cielos por la eternidad. No tienes por qué ir a la condenación. Ya hubo un sustituto que murió por ti. Por favor, pónganse pie y vamos a orar. Por favor, todos cerrando sus ojos. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, tu palabra ha sido expuesta, Padre Santo. Y tu palabra es como esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y discierne los pensamientos del hombre. Padre Santo, gracias porque nos has amado con un gran amor. Señor, sin merecerlo. Porque en realidad lo que merecemos es la condenación eterna, sin merecerlo. Tú enviaste a tu Hijo y pusiste sobre Él nuestros pecados. Y Él fue molido por nuestras rebeliones. Padre Santo, que podamos comprender esto. Que podamos entender que no tenemos por qué ir a la condenación cuando ya hubo alguien que pagó por nuestros pecados. Señor, yo te pido que tu palabra toque el corazón de mis hermanos y de mis amigos esta noche. Y puedan tomar una decisión delante de ti. Me gustaría esta noche poder hacerte una invitación. Sigue con tus ojos cerrados orando a Dios. No sé si hay alguien esta noche que diga, pastor, he comprendido muy bien lo que habló la Biblia. Y yo necesito ser perdonado por Jesús. Yo no quiero ir a la condenación. Yo quiero que Jesús me perdone. Que Jesús me salve. Lo necesito hoy. Necesito que mi vida sea transformada por Él. Necesito que Él me dé una vida nueva. Quiero verdaderamente reconocer en mi vida este Cordero que murió por mis pecados. Yo quiero confesárselo. Hoy quiero pedirle perdón. Hoy quiero arrepentirme de mis pecados. Hoy quiero invitarlo a que entre en mi corazón, me perdone, me salve, me dé la vida eterna. ¿Habrá alguien en esta noche que diga, pastor, ore por mí porque yo quiero entregarle esta noche mi corazón a Jesús? Tal vez seas el único o la única, no importa. Cristo murió por ti en la cruz. Cristo es tu sustituto, es tu Cordero. No lo dejes, no desperdicies esta oportunidad. Si hay alguien con un deseo así,
Solamente muéstramelo levantando su mano y volviéndola a bajar. Eso me dice, pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Ore por mí. ¿Habrá alguien en esta noche que diga, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús esta noche? ¿Habrá alguien más que con esa valentía, porque se requiere valentía para aceptar a Cristo? No importa cuán bueno pienses que eres. Moralmente Dios nos ha juzgado y hemos fallado delante de Él. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, ore por mí, yo también quiero entregarle mi corazón a Jesús? Estoy aquí para esto. Entendido. Tal vez no sé mucho de la Biblia, no sé mucho de Dios, no importa, no necesitas saber nada. Lo único que necesitas saber es que si tú no aceptas a Cristo, irás a una condenación eterna. No quiero insistir porque esto es algo que brota de la voluntad del corazón. Pero tal vez tú necesitas a Cristo. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús verdaderamente? Yo quiero ponerme delante del Señor y entregarle mi vida al Señor. ¿Habrá alguien más? En lo que estamos orando, y si hay una lucha en tu corazón, solamente di en el nombre de Cristo, tomo esta decisión, me fortalezco en Él. Me gustaría pedirte, hermano Javier, si puedes pasar con Juan Carlos y puedas platicar con él. Aquí puede ser este cuarto, pueden ocupar junto a Josué. Adelante, Juan, van a platicar contigo tantito de esta decisión que tomaste aquí. Mira, aquí pueden pasar adelante. Que te clarifique un poquito más la decisión que has tomado. Todos estamos con los ojos cerrados orando a Dios. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, ore por mí también? Yo quiero entregarle mi corazón a Jesús esta noche. ¿Cuántos de los que ya tenemos a Cristo en el corazón? En ocasiones hemos menospreciado el gran sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Y se nos ha olvidado el precio que Jesús pagó por nosotros. Yo no sé si hay alguien esta noche que diga, pastor, yo quiero renovar mi vida, mis votos. Yo quiero renovar mi consagración a Jesús. Quiero vivir para Él. Él dio todo por mí. Y yo quiero dar también todo por mi Dios, por mi Señor. Quiero vivir para Él, para su honra, para su gloria. ¿Habrá alguien con un deseo así? Levante su mano, vamos a orar. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Gracias a 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 Dios. Señor, bendito seas. Ayúdanos a cada día vivir para ti, para tu honra y para tu gloria, Señor. Te lo quiero pedir en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.